Hola, buenos días. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Qué bonitas alabanzas, ¿verdad? De adoración. De adoración. Pero quiero que entiendan algo importante de que algo que leyeron en la lectura, que nuestro Dios es un Dios de pactos y Él siempre cumple su palabra. Amén. Y aunque nosotros le fallemos, Él va a ser fiel. Pero si le fallamos, habrá consecuencias. Así que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Deje que pongo aquí la cosa esta. Y abra su Biblia. Vamos a terminar hoy con nuestro sexto pequeño gigante llamado Josué. Hoy lo vamos a despedir, es más, hoy lo vamos a enterrar. Ni modo, todos vamos para allá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, Señor, por este tiempo, por las alabanzas, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pongo todos en tus manos, como siempre, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros, que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones para que pueda florecer y dar frutos. Así que bendícenos y, Señor, y llénanos de tu espíritu hoy y siempre. Gracias te damos. Amén. Bueno, Josué va a ser, este es el cuarto mensaje de Josué. Hoy lo vamos a terminar. Y la siguiente semana empezamos con nuestro séptimo pequeño gigante llamado Gedeón. ¿Okay? Bueno, si recordarán, la semana pasada dejamos al pueblo de Israel en una muy mala relación con Dios. De plano, estaban acá y llegaron a tocar fondo. A pesar de que Dios les había dado la victoria ante el pueblo de Jericó, una nación grande, después, cuando se enfrentaron a un pueblo, a una ciudad mucho más pequeña llamada Ai, una ciudad con un ejército mucho más pequeño con Jericó, pero como estaban distanciados y se habían puesto rebeldes contra Dios, Dios permitió que la ciudad de Ai los venciera, y recuerda que terminaron huyendo y 36 israelitas murieron. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para que esto ocurriera, para que hubiera este distanciamiento? Bueno, Dios les había advertido antes de entrar a Jericó que cuando derrumbaran las murallas y entraran, que no tomaran nada, que no cogieran nada que hiciera anatema, nada de maldición. Pero por ahí hubo un israelita llamado, ¿cómo? Acán, que se le olvidó la palabra de Dios y tomó para sí algunos artículos. Cuando Josué se entera de quién fue el que había cometido el pecado, le manda a llamar, le dice: Acán, mira, ven para acá, necesito que me expliques, que me hables todo lo que ocurrió, pero no me ocultes nada, por favor. Así que Acán le responde: mira, pues, Josué, entré a Jericó y de repente entramos a una casita y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, o sea, está en mi casa. Y vimos la semana pasada que este es el proceso del pecado, ¿correcto? Primero uno ve. Y cuando habla de ver, no es simplemente de que le echas un vistazo y lo dejas, sino que te quedas observándolo, lo empiezas a estudiar, lo empiezas a analizar, o sea, te enfocas en eso. De repente pasa de ahí, pasa a tu corazón, lo empiezas a anhelar, lo empiezas a desear. Una vez que el deseo es tanto que llevas a cabo la acción, tomas aquello o haces aquel pecado. Y por último, ya que cometiste el pecado, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes? Porque yo no. Lo esconde, ¿verdad? Trata de esconder el pecado. Fue lo mismo que hizo Acán. Así que, y miren lo que pasa a continuación. Josué envía a unas personas a la tienda o a la casa de Acán. Y allí ellos se encuentran el manto babilónico, encuentran los 200 ciclos de plata y el lingote de oro. Una pregunta: ¿usted cree que esos artículos eran malos? O sea, que eran pecado. No, claro que no. Mire, el manto babilónico era un simple manto babilónico, de buena calidad, pero total era un manto. Los 200 ciclos de plata
era plata y el oro, o sea, todos lo tenían. En sí no era pecado eso. Pero algo que debemos entender es de que no se trata de la cantidad o la calidad de lo que tomó Acán. Mire, Acán pudo haber entrado a Jericó y tomar un manto tijuanense, así de mala calidad, desechándose. Un pocho. Es un bochito. En vez de 200 ciclos de plata, pudo haber agarrado medio ciclo de plata. En vez de un lingote de oro de 50 ciclos de peso, pudo haber agarrado 1 gramo de oro. Pero lo que debemos entender es que no se trata de la calidad y la cantidad, lo que es el pecado, sino que la desobediencia a Dios. Y muchas veces nosotros tendemos a analizar el pecado. Mire, pensamos que el castigo de Dios es más severo dependiendo del tamaño del pecado. Y ahí es cuando nos equivocamos. Mire, por ejemplo, quizás la serpiente le dice a Eva: mira, Eva, no te preocupes, nomás te estoy dando una mordida de la manzana, no es para que te comas toda. Una mordida, pues a lo mejor no es tan mal. Probablemente ¿quién se metió con Betsabé? A David. Perdón, no era manzana, era un fruto. Sí, qué bueno. Era un fruto, no era manzana. Probablemente a David le dijeron: mira, David, no es de que te vayas a quedar toda tu vida con Betsabé, nomás es una noche, hombre, aprovechate, nada va a pasar. Probablemente a Ananías le dijeron: mira, Ananías, quédate con una parte del dinero de la venta del terreno. O sea, te vas a quedar con poquito, no te vas a quedar con mucho. O sea que empezamos a analizar el pecado, y ahí es donde puede cometer el error de querer medir el pecado. Que si es un pecado chico, que si es un pecado grande. Que si es un pecado mortal, que si es un pecado venial. Pero mire, para Dios no hay distinción de pecado. Para Dios el pecado es pecado y punto. Amen. Y el pecado hace algo en nosotros que hace que nos separa de Dios. Miren lo que dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para sanar, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios sigue siendo Dios, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Amen. Pero sus iniquidades, o sea, sus pecados, han hecho división entre ustedes y nuestro Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. O sea que cada vez que uno peca, cada vez que uno cae en pecado, le estamos básicamente dando la victoria al enemigo, a Satanás. ¿Por qué? Porque el patillas, como él fue desechado de Dios, o sea, Dios lo apartó de decir, lo arrojó, quiere que nosotros pasemos por lo mismo. Así que cada vez que nosotros cometemos pecado, es algo que no le agrada a Dios, ¿okay? Nos distanciamos de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Acán y su familia? Bueno, todos los israelitas, recuerda que los sacaron de la ciudad, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Fíjense si no hubo consecuencias a causa de la desobediencia de Acán. Una vez que el anatema o la maldición había sido desechada del pueblo de Israel, había sido sacada, la gracia de Dios volvió hacia el pueblo de Israel, al punto de que cuando fueron a atacar por segunda vez a la ciudad de Ai. Recuerda, ya le habían atacado una vez y perdieron. Bueno, esta vez se están preparando para atacarla por segunda vez, y Dios le dice a Josué exactamente lo mismo que le dijo cuando estaba a punto de entrar a atacar a Jericó. ¿Recuerda lo que dijo cuando fue a Jericó? Mira, yo he entregado. A ver, las maestras, ¿en qué? ¿Cómo se dice? ¿En qué tiempo está yo he entregado? Pasado. No, esta vez que lo escucho, yo lo escribí aquí. Yo me lo sé porque lo escribí aquí, pero dice, yo he entregado, o sea, es el pretérito perfecto compuesto. Pretérito perfecto compuesto. Mañana me creo una página llena de eso. Y una reglita. O sea, Dios le está hablando a Josué de algo que aún no ha pasado, como que sí ya pasó, ¿correcto? Y le está diciendo, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. La primera vez que fueron, no se los entregué. Ahora sí se los voy a entregar.
y no solamente al rey, sino a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que los despojos, escucha esto, solo que sus despojos y sus bestias tomarán para ustedes. Ahora sí, ¿ok? Ahora sí pueden tomar lo que quieran y no hay ningún problema. No es como la primera vez allá en Jericó. ¿Por qué no hay problema? Porque ahora Dios les está dando el permiso de hacerlo. Tienen la autorización de Dios para entrar y tomar lo que ellos quieran. Bueno, de nuevo les recuerdo que hay cosas buenas que podemos tomar, podemos hacer, pero si no están en el tiempo de Dios, ¿son qué? Están mal, no son de bendición. Por ejemplo, la relación entre el hombre y la mujer es buena, pero si está fuera del tiempo de Dios y la bendición de Dios, ¿es qué? Es pecado. Así que debemos siempre de estar seguros de lo que hagamos, de lo que tomemos, esté, aunque sea bueno, bajo la bendición de Dios y bajo el tiempo de Dios. Bueno, poco a poco Josué empezó a conquistar las ciudades que estaban dentro de Canaán, ¿ok? Una vez que Josué conquistó la gran parte de Canaán, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a repartir las tierras a las tribus. Tomó pues Josué toda la tierra y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. De los capítulos del 13 al 20 en el libro de Josué, usted se va a dar cuenta a quién le tocó qué. O sea, ahí viene toda la repartición de tierras, menos a los levitas. A los levitas no les dieron tierra, ellos habitaron con todas las tribus. Así que, a pesar de la desobediencia, la rebeldía y la falta de fe del pueblo de Israel, Dios siempre fue fiel a su palabra. Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y se cumplió. Capítulo 23:1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, o sea que hubo un periodo de paz, que Josué, siendo ya viejo y avanzado de edad, un día Josué convoca a los líderes, a los príncipes, a la gente importante de las tribus y les dice: miren, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y aunque poseemos la tierra, o sea, ya estamos en la tierra de Canaán, pues aún faltan ciudades por conquistar. O sea que ya estaban adentro, pero había ciudades que no habían conquistado. Así que Josué les dice: miren, vamos a ir a conquistarlas, o las van a conquistar, pero tengan cuidado, por favor. Yo les encargo, les ruego, les suplico que por favor, que cuando conquisten esas ciudades, tengan cuidado de no mezclarse con ellos. No se vayan a juntar con ellos. Cuando vayan y conquisten las naciones, miren, no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes. Ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. Porque si se apartan, ¿de quién? De Dios, y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con nosotros, y si contraen con ellas matrimonios, o sea, empiezan a casarse, mezclándose con ellas, y ustedes, y ellas con ustedes, fíjense lo que dice: sabed que Jehová su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les será por tropiezo, por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espina para sus ojos. Entonces las instrucciones eran claras. Cuando ustedes entren a conquistar esas naciones que aún nos faltan, número 1, no se aparten de Dios, y número 2, sí apártense de ellos. No se aparten de Dios, pero sí apártense de ellos. Apártense de las malas influencias, apártense de los dioses, de todo lo que ellos hacen, de sus costumbres. No se junten, no se mezclen con ellos. ¿Y qué tienen que hacer? Y teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová.
Y si mal les parece servir a Jehová, escojan cuándo. Hoy mismo escojan a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Básicamente Josué le está diciendo, miren, de una vez por todas elijan y decidan a quién van a servir. Decidan si van a ser fríos o van a ser calientes. Pero no, yo no quiero gente tibia, dice Josué. Decidan si están con Dios o están contra Dios. Decidan si van a ser cristianos o cristinos. Decidan pues, no más que aquí digo una cosa y luego salgo y allá afuera hago otra cosa. No más lobos vestidos de ovejas. Decidan a quién van a servir, pero decídanlo hoy. Ahora mire, algo muy importante, que Josué no se está dirigiendo a todo el pueblo en general. O sea que Josué no está diciendo, a ver mamá, usted dígame, ¿a quién va a servir? ¿A Jehová o a los Baales? A ver jovencito, ¿usted a quién va a servir? ¿A Jehová o a los dioses paganos? No, o sea, no se está dirigiendo a toda la gente. Josué se está dirigiendo específicamente a quienes, a los líderes, a la gente que está conduciendo, a los ancianos, a los principales y a los jueces oficiales. O sea, a la gente que tiene la responsabilidad de guiar la tribu y la familia de Israel. Así que Josué les dice, tengan cuidado de su respuesta, porque no solo les va a afectar a ustedes, no solo trae consecuencia a ustedes, sino también a quién, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a los familiares que aún viven con usted. Todos ellos va a haber consecuencias dependiendo de la decisión de ustedes. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Básicamente Josué está diciendo, miren, de mi casa me encargo yo. Yo me voy a encargar de que en mi casa, en mi hogar, mi familia, mis hijos, mis nietos, todos ellos sirvan a Jehová. Si el vecino de acá, él quiere irse en pos de los dioses paganos, allá él. Si el vecino de acá, él decide no creer en ningún Dios porque es un ateo, allá él. Pero yo me voy a encargar de que en mi hogar, en mi casa, se sirva a Jehová, a Dios. Y para eso dice, hay que esforzarse, hay que asegurarse, me voy a esforzar, me voy a asegurar, me voy a dedicar para que mis hijos sirvan a Dios. Y mira hermano, papá y mamá, esa es nuestra responsabilidad. O sea, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de guiar a la familia en los caminos de Dios. No basta, no se preocupe solamente por alimentarlos, porque vistan bien o proveerles la vestimenta, o no se preocupe solo porque vayan a la escuela o porque carguen su celular. ¿Por qué? Porque de eso también se preocupa la gente que no conoce de Dios. Exactamente de eso. O sea que si usted dice, yo me preocupo de mis hijos, tengan para vestir, para comer y un techo donde dormir, la gente atea, la gente que no teme a Dios hace lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia. Pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de preocuparnos de que nuestros hijos anden en los caminos de Dios. Es algo, una responsabilidad que la gente de afuera no tiene. Usted sí la tiene. Mire, desde un principio, Dios quería que los padres les hablaran a sus hijos de Él. Desde un principio, lo vemos a través de la historia. A Moisés le dijo, mira Moisés, todo lo que ocurrió en Egipto, todo lo que está pasando, tiene un propósito. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy Jehová. Ahorita los niños están pequeños, dice Dios, pero si no les hablan de mí a los bebés cuando crezcan, no van a saber quién soy. Dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es aquel?
Dice, háblale a los niños. Por eso Dios le encarga a Moisés, mire, dile a los líderes, dile a los ancianos, asegúrate que lo vayan a hacer. Dile, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, en cuanto lo cruzaron, recuerda que fue lo que Dios les pidió hacer: agarren 12 piedras y hagan un altar. ¿Para qué? Para que mañana cuando sus hijos les pregunten a sus padres, oye, ¿qué significan esas piedras? Ustedes papás les digan a ellos, aquí fue por donde Israel pasó en seco, cuando Dios abrió las aguas. Así que a Dios le interesa que nosotros como padres les hablemos a nuestros hijos. Cada uno de nosotros tiene una historia personal con Dios. Mi historia no es igual a la de ustedes, y la de ustedes no es igual a la mía. Asegúrense de que su historia con Dios, la relación que han tenido con Él, se la cuenten, se la platiquen a sus hijos, para que ellos empiecen a conocer. Mira, Dios sacó a mis padres de acá y los trajo aquí a este lugar, les ha proveído, les ha dado, nos ha bendecido. Pero si ustedes no se encargan de contarles, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién conoce mejor su historia que ustedes? Para que se la platiquen a ellos. Así que es importante pues de que no se olviden de Dios, ni ustedes ni sus hijos. Cuando Josué les dice, bueno, ¿a quién van a servir? ¿Qué fue lo que les dijo el pueblo? Pues nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Me imagino a Josué diciéndoles, qué bueno que tomaron esa decisión, es lo mejor que pudieron haber hecho. Pero entonces, si de veras lo dicen de corazón, si están diciendo que van a servir a Jehová de corazón, necesito que hagan algo. Porque a lo mejor lo están diciendo solamente para verse bien y que la gente, el hermano le va a servir, wow. A lo mejor no lo están diciendo de labios para afuera. ¿Y qué fue lo que les pidió Josué? Bueno, si le van a servir a Jehová, entonces quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Así que, de una vez por todas, en cuanto lleguen a su casa, porque ustedes tomaron la decisión hoy, desháganse de las imágenes, de las figuras, de las esculturas de madera, de barro, todo lo que tengan que indiquen a los dioses paganos, agárrenlas y échenlas a la basura. Desháganse de ellas. No tengan nada que los relacione con el pasado. Yo no sé si ellos lo hicieron, pero están diciendo, Josué sabía que ellos tenían esas cosas en su hogar. Así que si tomaron la decisión de servir a Jehová, entonces desháganse de todo aquello. ¿Cómo respondió el pueblo? Amén. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Después de todo esto, murió Josué a la edad de 110 años. Josué cumplió su tarea, su trayectoria. La labor de Josué era de llevar al pueblo de este lado del Jordán, cruzarlos, darles, conquistar la tierra y repartir la tierra entre las tribus. Josué cumplió la obra de Dios. Pero recuerde que aún quedaban ciudades por conquistar. Recuerda que no estaban todas conquistadas y que Dios les había dicho específicamente. ¿Qué fue lo que Dios les dijo cuando fueron a conquistar las ciudades? ¿Quién recuerda? No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. ¿Y qué creen que pasó? La tribu de Israel empezaron a conquistar las ciudades, y a pesar de que Dios les había dicho, a pesar de que ellos habían dicho, solo a Dios serviremos y obedeceremos,
En cuanto entraron a conquistar las ciudades, ¿qué creen que pasó? Se les olvidó y desobedecieron la palabra de Dios. Amén. Mire, al jabuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Se quedaron ahí con ellos, se mezclaron con ellos. Y por ahí dijo también Manases, bueno, si Benjamín no los arrojó, pues yo tampoco. Tampoco Manases arrojó a los de Bet-Sean ni a los de sus aldeas. Y luego dijo a Efraín, no, pues si Manases tampoco, yo tampoco. Tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Dios les había dicho, no se mezclen, sáquenlos de ahí. Y no lo están haciendo. Llega Zabulón y dice, pues yo tampoco. Tampoco Zabulón arrojó a los hijos a los que habitaban en Quitrón. Aún hay más. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Jacob. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semen. Cada uno de ellos tuvo la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Ellos optaron por desobedecer a Dios. Pronto olvidaron su promesa de servir a Dios. Oh, si te serviremos, te haremos esto, aquí serviremos, aquí adentro. Y lo desobedecieron. Olvidaron que la desobediencia los aleja de ¿quién? De Dios. Mire, ellos eligieron enriquecerse, algunos de ellos. Pues cuando conquistaban la tierra, en vez de sacar a los moradores ahí, le decían, ok, se pueden quedar para que vean que somos misericordiosos y que somos buenos. Se pueden quedar, pero les vamos a cobrar impuestos. O sea, les empezaron a hacer dinero de los moradores de la tierra. Entre más llenaban sus bolsillos, más se olvidaban de Dios. Más empezaban a fijarse en lo suyo. Miren, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Por cierto, el título del mensaje es No te olvides de Dios. Yo imagino que por eso insistía Dios tanto desde un principio. Oigan, recuérdenles a sus hijos, recuérdenle de dónde los saqué, recuérdenle, háblales del faraón y todo lo que hice con él, recuérdenle cómo los traje por 40 años por el desierto, recuérdenle cómo cruzaron el río Jordán, recuérdenle cómo entraron a Jericó, recuérdenle cómo vencieron a los de a la ciudad de ahí. Recuérdale, háblale a tus hijos de la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio Dios les dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las hablarás a tus hijos en tu casa, estando en tu casa todo el día, desde que te levantes hasta que te acuestes. Que ellos te escuchen a ti hablar la palabra de Dios, que te escuchen alabar a Dios. Pero la palabra de Dios dejó de estar en el corazón de los israelitas. En cuanto lo material abundó, lo espiritual disminuyó. La palabra de Dios dejó de estar en su corazón. Dejaron de hablar a sus hijos de Dios. En su hogar ya no se leía la palabra, ya no se escuchaban alabanzas, ya no se abría la Biblia, ya no oraban a Dios, ya no empezaban y dejaron de congregarse. O sea, se fueron alejando de Dios tanto que se olvidaron de Él. Salmo 106 habla del pueblo de Israel, dice, olvidaron al Dios de su salvación. Cuando Israel olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿a quién cree usted que mandó Dios a hablar con el pueblo de Israel? ¿A quién enviaría? Porque también te lo envió a ti y a nosotros el día de hoy. Mira, el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Es una manifestación de Dios, o sea, del Dios invisible. Y Colosenses 1:15 nos dice que Él, o sea Jesús,
es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Así que Dios envía a Jesús, claro, no se llamaba Jesús en aquel tiempo, lo conocen por el ángel de Jehová. Dios envía a Jesús para que les recuerde todo lo que Dios ha hecho por ellos. Miren, el ángel de Jehová les dice: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas ustedes no han atendido a mi voz. Básicamente ellos se habían olvidado de Dios. Llega el ángel de Jehová, Jesucristo, y les recuerda todo lo que habían olvidado. Miren, una vez que les recuerdan, acuérdense dónde los saqué, acuérdense cómo estaban allá en Egipto, acuérdense de todo lo que los bendije, lo que los cuidé y les proveí. Y les hace una pregunta el ángel de Jehová. Yo me imagino que antes de hacer esta, o cuando hizo esta pregunta, no creo que la hizo ¿y por qué lo haces? Yo me imagino que lo hizo con lágrimas en los ojos, triste, porque el pueblo había olvidado a su Dios. Y les preguntan, perdón, no la puse aquí. Dice: ¿por qué han hecho esto? Estoy leyendo Jueces capítulo 2, el final. ¿Por qué han hecho esto? O sea, ¿por qué fallaron? ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué optaron por elegir el mal o la maldición en vez de la bendición? Mira, hermano, nunca olvide usted lo que Dios ha hecho en su vida por usted. Porque tarde o temprano, y sin que cuando menos se dé cuenta, se habrá olvidado y habrá elegido las mismas, habrá hecho lo mismo que el pueblo de Israel. Háblele a sus hijos de las bendiciones que Dios le ha dado. Dígale: mira, Señor, mis hijos, nietos, la familia, Dios me trajo de México, de Guatemala, de El Salvador, donde sea. Dios me trajo de allá. Allá sufríamos, allá había hambre, allá había esto, había aquello, había pobreza. Y Dios en su misericordia, en su amor, me trajo de allá y me trajo a esta tierra. Aquí me dio una casita, me dio un trabajo. Jamás ha faltado alimento en mi mesita. Siempre nos ha cuidado, siempre nos ha bendecido. ¿Cuántos de sus hijos saben lo que usted pasó en México o en su país? ¿Por qué no se los cuenta? Para que ellos empiecen a reconocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dice la palabra, dice Josué 23:11: guarda pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová su Dios. Amén. Con eso terminó. Ay, hermano. Josué 23:15: así como ha venido sobre nosotros toda palabra buena. ¿Y quién no quiere palabra buena? Todos queremos palabra buena. Todos queremos bendición. Dios, que Jehová nuestro Dios nos ha dicho, también traerá Jehová sobre nosotros toda ¿qué? Toda palabra mala. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso, pero también es justo. Y no va a desapercibir el pecado. Así que si Dios te ha dicho, si de repente te va mal, no vas a decir: Señor, ¿por qué? Examina tu vida, porque Dios simplemente está cumpliendo lo que ya nos había advertido. Y Dios es fiel. Dios es un Dios de pactos. Si nosotros rompemos ese pacto, va a haber consecuencias. Así que bien dijo Job, ¿recuerda lo que dijo? Que solamente recibiré lo bueno y no lo malo. Así que Dios va a cumplir su palabra. Analízala y usted ponga en un balance
Si obedezco a Dios, bendiciones, felicidad, gozo. Si lo desobedezco, maldición, problemas, tribulaciones. Y usted elija. It's true. Y elija bien. Porque muchas veces nos vamos por este lado y nos olvidamos de Dios. It's true. Amen. Ah, Yo te pregunto, Josué le dijo al pueblo, hagan la decisión hoy. Hoy, domingo 7 de abril, hagan la decisión de a quién van a servir. Yo les pregunto a los hermanos, bueno, ¿cuántos mensajes más necesitas escuchar para tomar una decisión? ¿Cuántos domingos tienen que pasar para que vengas y digas, sí, yo voy a servir a Jehová? ¿Qué más tiene que pasar en tu vida para que tomes la decisión de servir al único y verdadero Dios? Yo no sé, esa respuesta usted la tiene, así que usted sabrá. Yo le recomiendo, tome la decisión hoy. Y saliendo de estas 4 puertas, empiece a desechar, como dice, todas las cosas que interfieren en tu relación con Dios. Empieza a deshacerte de ellas. it's true. Mas a Jehová nuestro Dios seguirán como han hecho hasta hoy. Si tú dices que sigues a Dios, sigue adelante. Ánimo. Va a haber problemas, pero échale ganas. Dios está ahí. Amen. Él no te va a fallar. Aquí vamos a dejar a Josué. Sí. La próxima semana se va a dar cuenta qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que le tuvo que empezar a mandar jueces. Ahora, no eran jueces que llegan con una gabardina. ¿Cómo le llaman a los jueces? El gabán, no sé. No llegan así y con un mazo. No, se va a dar cuenta qué tipo de jueces eran. Y vamos a ver solamente a 2 de ellos. El 7º pequeño gigante llamado Gedeón, por cierto, no va a ser un solo mensaje de Gedeón. Y después viene, ¿quién sería el que sigue? Sansón. Vamos a ver a Sansón. Así que son los únicos 2 jueces que vamos a ver. Trae un mensaje muy bonito para cada uno de nosotros. Así que dejamos a Josué. Sí, Señor. ¿Cómo se les hizo a Josué la tierra prometida? Esta es la versión Fuente de Vida. Bueno, esta es la versión bíblica, perdón. O la versión de Telemundo. Bueno, no olviden de Dios, es lo principal. Amén. Padre, te damos gracias de nuevo y pedimos que siempre tengamos en nuestro corazón, que guardemos en nuestro corazón tus palabras, Señor, todo lo que has hecho. Pero que al mismo tiempo, Señor, no lo mantengamos ahí, sino que lo podamos compartir, Señor, con nuestros hijos, nietos, Señor, que ellos empiecen